Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, estamos de vuelta. Hoy es día 2 de mayo del 2025, viernes en España. Ahora son las 5:02 de la tarde. Bueno, pues anunciarles el vídeo que veremos Dios mediante para el lunes, aunque probablemente, dado que estamos a día 1 o 2, seguramente que habrá salido ya el post mensual de FFI del doctor Stephen Jones, y por lo tanto puede que continuemos con el profeta Joel. Pero si no toca Joel, pues veremos este de Deuteronomio, segunda ley, discurso 3, capítulo 20, la prueba de los profetas sin ley, cómo se prueban los profetas sin ley, o anárquicos, o inicuos incluso también, y veremos el siguiente, que es el 21, aconsejar la rebelión. Y para hoy tenemos de mi libro de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3, la revelación de la cruz, el punto de inflexión cristiano llega a la cruz. La revelación de la cruz es un punto de inflexión donde somos liberados del pecado por experiencia y podemos caminar ya sin ese peso. Bien, este libro saben que lo pueden descargar, como todos los demás, gratuitamente de nuestros blogs para leer online, o descargar si quieren e imprimirlo por su cuenta, y también lo pueden comprar en Amazon en versión de tapa blanda o en versión Kindle o Kindle, como se diga. Bien, comencemos con este artículo, que es referente al progreso del peregrino de John Bunyan, uno de los libros de espiritualidad más vendidos después de la Biblia, junto con La cruz y el puñal de Wilkerson y otros, ¿no? Por ejemplo, El regreso del hijo pródigo de Henry J. Nowell, en fin. Bien, vamos allá. Aquí vemos cómo, bueno, saben que el progreso del peregrino comienza con el que huye de la ciudad de la destrucción, es cuando cree en Jesús, cree en el Evangelio, es engendrado, pero él sale a caminar y va pasando por una serie de vicisitudes, de tribulaciones y demás. Y va siempre cargado con ese fardo tremendo en la espalda, que es el peso del pecado, ¿no? Y bueno, él avanza, y aquí, cuando tiene la revelación de la cruz, ve ahí la cruz en una parte del camino, pues él, al ver esa revelación, al tener esa revelación, pues ese fardo del pecado se desprende, y entonces empieza a caminar con soltura y con libertad. Bueno, el artículo original donde venía este pequeño vídeo no está disponible en YouTube, no sé por las razones, y sin embargo pues he puesto otro que hace referencia también a lo mismo, aunque este creo que puede ser más largo, ¿no? No es breve. Esto se escribió el 20 de octubre del 2019. Hoy mi amigo Robert Torres colgó este precioso vídeo. Quiera Dios que al fin haya visto la cruz. Me recordó la película en dibujos animados que se hizo del progreso del peregrino de Juan Bunyan, y que el Señor trajo a mi vida hace unos 25 años. Eso en el 2019,
estamos en el 2025, pues hace 31 años. Esa película me causó una profunda impresión, incluso más que el vídeo, porque mis ojos pudieron ver en imágenes y gracias a eso entender por primera vez que la salvación o justificación por la fe o salvación del espíritu, no hablamos de la salvación del alma ni la del cuerpo, la salvación del espíritu, no es lo mismo que ver la cruz. Una cosa es ser engendrado, ser creyente, pasar de ser incrédulo a ser un creyente, pero otra cosa es ver la cruz. La revelación de la cruz y de lo que ocurrió allí viene más adelante, como les decía. Así, cuando cristiano cree y es salvo, inicia el camino para alejarse de la ciudad de destrucción, digamos del mundo, en busca de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, pero no encuentra la libertad en Cristo hasta que en el momento más oscuro de la noche le resplandece el brillo de la cruz, el amanecer del nuevo día. La revelación de la cruz se nos presenta bien adentrados en la noche de nuestra senda y no al principio, ya que el cristianismo comienza es como el día bíblico, comienza en la tarde, que es cuando creemos, se adentra en la noche, que es Pentecostés, digamos, Pascua, Pentecostés, y después viene el amanecer del nuevo día, que sería cuando uno cruza el Jordán y entra en la vida de resurrección, en la vida victoriosa, que sería el comienzo de la aurora. Pero luego el sol va hasta su máxima altura, hasta la perpendicular del meridiano, cuando está en el sur, que es cuando está más alto, la plenitud del día, la plenitud de la luz, la plenitud de la madurez, la plenitud de la filiación. Bueno, ver la cruz salva nuestra alma. Esa es la experiencia de conversión. Una cosa es la salvación y otra cosa es la conversión, que es cuando nos damos la vuelta. Y en vez de caminar de espaldas al Señor, empezamos a caminar de espalda, de frente al Señor. Porque es aquí cuando en verdad nos damos la vuelta, nos volvemos, nos arrepentimos realmente y comenzamos a caminar en la dirección correcta para ya no escuchar la voz de Dios en nuestras nucas, sino frente a su rostro. Esta revelación en nuestro espíritu hace que el pesado fardo del pecado y la culpa que aún arrastrábamos desde que creímos hasta aquí, caiga al fin de nuestros hombros y comencemos a andar por la senda con paz, gozo y amor. En ese mismo orden, según avanzamos hacia el inicio de la madurez del reposo de Dios, la vida en resurrección o la vida abundante o victoriosa, como quieran. Quiero hacer notar que en mi experiencia personal, después de entender que la cruz me exigía una rendición absoluta, que consistía en desistir de todo esfuerzo propio, de toda lucha, incluso de mis esfuerzos de oración. Eso es la rendición, que significa que uno deja de pelear, deja de luchar. Nos enseñábamos que teníamos que luchar, que teníamos que obrar, que teníamos que hacer, que teníamos que ser martas frenéticas, pero no, el Señor no quiere eso. Es que el Señor quiere que nos sentemos. Como dice Efesios, sentaos, andad, estar firmes. Antes de comenzar a andar y antes de comenzar a estar firmes, por supuesto, tenemos que sentarnos, tenemos que rendirnos. Consistía en desistir de todo esfuerzo propio, de toda lucha, incluso de mis esfuerzos en la oración, en la lectura de la palabra, en acudir a cultos y todas esas cosas. Eso, como nos dice el Salmo 46:10, es mi versículo lema desde siempre, estad quietos y conoced que yo soy Dios. O como lo traducen otras veces, cesad y conoced que yo soy Dios. Es decir, cesar es dejar de hacer, ¿verdad? Para ello debía consentir en que mi viejo hombre bajara al sepulcro y ahí en absoluta quietud esperar la voz de Lázaro sal fuera. Ese es el certificado antes de que nos sepulten, tenemos que entregar nuestro certificado de defunción, que es ese consentimiento, ese reconocimiento de que uno está muerto, y entonces le pide al Señor que lo sepulte, ¿verdad? Lázaro, sal fuera, ¿no? Antes de escuchar esa voz, tenemos que bajar al sepulcro con ese certificado.
que es la rendición y reconocer que uno está muerto, que no puede hacer nada, que fue crucificado con Cristo. En mi experiencia personal, la crisis sepulcral duró 7 días y en el caso de mi José de Arimatea, que fue un obispo anglicano que luego fue también, salió de allí, de la iglesia anglicana, para estar en la iglesia apostólica, que es una iglesia pentecostal, pero digamos todavía más acérrima. Decía él que eran de esos que se subían en las lámparas y no sé qué, ¿no? Bueno, el Kate Smith fue la persona que convino conmigo en la necesidad de dicho trance. Ese para mí fue mi José de Arimatea, como le dije, fue guiado a él de forma providencial y era el único que podía entender el trance que yo estaba pasando, porque el resto de mis hermanos, todos los con los que yo me había relacionado, pues ninguno se había enfrentado a ese trance de la sepultura por experiencia, la muerte y la resurrección. Pero él había pasado por ello y reconoció que el Señor me estaba guiando adecuadamente, porque el Señor era el que me estaba hablando. Este lo que hizo es confirmar lo que el Señor me estaba hablando y hacer de sepulturero, orando por mí para ungirme para la sepultura, ¿verdad? Salí de mi sepulcro. Bueno, a él en concreto, en el caso de Heathcliff Smith, fueron 3 días. Para usted puede ser uno, puede ser al instante. Usted cruza por fe. No sé cómo lo hará el Señor. Las experiencias nos pueden orientar, pero no son parámetros fijos, no son postulados sine qua non. Salí de mi sepulcro cuando por primera vez en mucho tiempo volví a sentir que Dios me hablaba, trayendo a mi mente un versículo bíblico, y por primera vez tras 9 años de larga noche, eso es lo que duró para mí la larga noche de Pentecostés, que esa es la noche, me sentí gozoso por primera vez después de esos 9 años de... Antes, bueno, había tenido al comienzo de Pentecostés, tuve lógicamente mis experiencias de luna de miel, que fue gozosísima. Duró unos meses, un año, una cosa así, pero después el Espíritu me llevó al desierto, como hizo con Jesús y como hace con todos nosotros si no nos resistimos. Tenemos que consagrarnos y decirle, Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Pero si decimos eso y nos dejamos conducir al desierto para ser tentados, pues vamos a pasar por tribulación tras tribulación, prueba sobre prueba, hasta que cesemos, hasta que nos rindamos, hasta que muramos a la carne y reconocemos que todo ya está consumado. En esa fase, y por primera vez tras 9 años de larga noche me sentí gozoso. A partir de entonces, los claroscuros de la alborada gradualmente fueron cediendo ante los rayos de cada vez más fulgurantes del nuevo día, que me acercaban progresivamente al meridiano, al pleno día. Y esas heridas que traemos después de haber pasado por esa calvario, esa pasión, esas experiencias, compartidas experiencias de Cristo, de sufrimiento, de lamentaciones, de ser crucificados, de ser sepultados, de ser vilipendiados y demás, pues uno tiene heridas, ¿no? Pues esas heridas con los claroscuros de la noche todavía supuran, pero ya se están cerrando, ya se están sanando, hasta que se sanan completamente. Bueno, dejé este comentario a Robert en ese artículo que había puesto en Facebook. Ese es el punto de rendición. Bueno, discúlpenme porque se me había olvidado poner el teléfono en silencio y dio la casualidad de que entró una llamada. Ese es el punto de rendición. Le dije, estábamos comentando ese comentario que le dejé a Robert, el que puso ese vídeo en Facebook, me compartió ese vídeo, ¿no? Ese es el punto de rendición, entrega y libertad, cuando el peso del pecado y de la culpa, este cuerpo de muerte, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que soy yo mismo, soy un cadáver, por eso soy inmundo, porque estoy tocando en mi hombre viejo, soy carnal, estoy tocando a un muerto. Este cuerpo de muerte, cuando el peso del pecado y de la culpa se desprenden,
cual muda su piel una serpiente. Y entramos a la vida de resurrección y por fin aparece el gozo. Es el cruce del Jordán que viene al poco de Peniel. ¿eh? Peniel es la rendición y después el Jordán es la sepultura y la muerte y también la resurrección. Eh, Hacemos aquí la comparación con la muda de la serpiente. Ustedes saben que las serpientes, cuando les llega la hora de mudar la piel, pues se meten entre dos rocas que están pegadas casi junto a nosotros, y entre esas grietas, entre esas aberturas de las rocas, donde ellas pueden rozarse, ¿eh? Y entonces se va desprendiendo la piel poco a poco a medida que van atravesando esas apreturas y esas estrecheces, esas grietas, ¿no? Eso simboliza pues ese proceso de tribulaciones que sirve para mudar el viejo hombre por el nuevo hombre. Sobre esta experiencia, permítame recomendarles encarecidamente mi libro Fruto de la interpretación de una visión, Finisterre al borde del Jordán, que también lo pueden descargar gratuitamente y lo pueden adquirir en Amazon. Además, tienen a su disposición muchos artículos que les enseñarán a discernir con todo detalle esta experiencia y la diferencia entre la salvación del espíritu y la del alma. Buscan la etiqueta salvación del espíritu o salvación del alma, o buscan las etiquetas cruce del Jordán, en fin, en los tópicos que tienen en la columna de la derecha de los blogs, vean que hay muchas entradas que hacen referencia a esto, pues si ustedes quieren profundizar y entender así la diferencia entre lo que es la salvación del espíritu y la del alma. La salvación del espíritu es absolutamente por gracia, no tenemos que hacer nada y es instantánea. Pero la salvación del alma es gradual y viene por obedecer, por seguir al Espíritu Santo cuando nos arrastra el bautismo de fuego, que es lo que hace que al final nos lleve, como digo yo, al hoyo. El Espíritu Santo viene para llevarnos al hoyo, a la rendición, a morir al viejo hombre, a morir a la carne. A continuación pueden ver los enlaces del artículo de Oruga Mariposa, de mi autoría, y de dos labels o etiquetas de nuestros blogs. De Oruga Mariposa, ungido para la sepultura, el label del blog Finisterre, esas son etiquetas, label del blog Tabernáculos, y también pueden escuchar en audio o leer el libro El peregrino de Juan Bunyan, que también se lo dejo enlazado, bueno, en el artículo, en el blog, si lo buscan en el blog Tabernáculos, pues podrán ver que el enlace del libro al peregrino, por si ustedes lo quieren descargar el libro o escuchar el audio. Créanme, hasta que no pasen por este punto de inflexión de la revelación de la cruz, la revelación de la cruz, Cristo murió, que yo tengo que darme por muerto, rendirme, que tengo que ser sepultado y que tengo que salir del otro lado de la resurrección. Hasta que no se pasa por este punto de inflexión, este cruce del Jordán, tras Peniel. Recuerden que había tres cruces, estaba el cruce del Mar Rojo, después está el cruce del arroyo de Jaba y después viene el cruce del Jordán. Todavía estarán en el desierto, en su carne o en su alma, en las obras muertas de la religión y el humanismo del antiguo pacto, en el lugar santo pentecostal o en el atrio para las que solo hayan tenido la experiencia de la Pascua, pero no de Pentecostés, en la vida de derrota, en una palabra todavía. El desierto es la vida de derrota, es el desierto, es la vida almática, es la noche oscura. No habrán ingresado a la tierra prometida, que la tierra prometida es Cristo en nosotros, la experiencia de gloria, es decir, a la vida que anda en el espíritu con mayúscula, espíritu con minúscula, porque están mezclados. Eso es andar en el espíritu, no andamos en el espíritu hasta que cruzamos ese punto de inflexión, porque entonces estamos andando en la carne o en una mezcla de carne y espíritu, porque ese velo todavía no se ha roto y no nos deja discernir. Esto se lo repito pues tantas veces que bueno, porque es de capital importancia, ¿no?
a la vida que anda en el espíritu, a las obras del nuevo pacto preparadas de antemano por Dios para que andemos en ellas, al lugar santísimo de tabernáculos, al andar en el espíritu, a la vida victoriosa y abundante, al shalom o reposo de Dios, en fin, todo eso. Créanme, la revelación de esta experiencia cambiará sus vidas. Serán los mismos, pero debido a esa misteriosa transformación que habrán experimentado, sus conocidos notarán que ustedes tienen un algo diferente, una pátina que captan pero que no pueden discernir. Saben que en usted hay algo diferente, que es el aroma de la resurrección. En cambio, ustedes mismos sí sabrán por qué, sí sabrán por qué o el por qué. Vamos a ponerlo así, el por qué. Porque estarán ciertos, bien adentro en su corazón, que no son los mismos, de que no son los mismos, y que el viejo hombre pasó y el hombre de la nueva creación llegó. Ahora sí, para quedarse. Es lo que ocurrió a Jesús cuando María Magdalena, los discípulos de Maús o los demás discípulos tardaron en reconocerlo mientras les asaba unos pescados en las brasas tras su resurrección. Les parecía, pero no estaban ciertos. No es Jesús, no es Jesús. Los discípulos de Maús no lo reconocieron hasta que se les abrieron los ojos, ¿no? Para que entendieran las escrituras. Sean bendecidos. Bien, colorín colorado. Hasta aquí lo que teníamos para el día de hoy. La próxima vez que abordemos este libro de reflexiones veremos El Señor, nuestra paz, de Octavio Gwynlow, que es la trilogía de la paz, ¿no? Veremos este artículo del libro Reflexiones acampados en Gilgal 3. Y como les dije, para el lunes o bien continuaremos con Joel o continuaremos con Deuteronomio, esos capítulos que les anuncié al principio. Queridos amigos, bendecirles en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme hasta aquí. Como es fin de semana, les bendigo a todos para que tengan un fin de semana excelente, de victoria, de gozo, de paz, de descanso, de satisfacción, de disfrutar de la familia, que lo pasen muy bien. Y les emplazo, como siempre, entonces hasta el lunes, y hasta entonces, siendo redundante, pásenlo bien.